seguridad es lo que busco aquí y lo he encontrado. Bienvenidos a los que se unieron hace poquito a mi canal de YouTube. Yo soy Valeria y vivo hace 6 años en Doha, Qatar. Acá les voy a contar más de Qatar porque muchas personitas me lo han pedido, entonces va a ser desde un punto de vista objetivo, pero también un poquitito desde mi experiencia. Voy a contar cómo lo vamos a dividir. Entonces lo dividimos en transporte, seguridad, educación, vivienda, entre otras cositas. Aquí nos vamos. Al final les voy a dejar la lista de salarios que se ganan dependiendo de la profesión. Para contextualizarlos, este lugar se llama La Perla y acá viven muchos expatriados. Qatar es de los países más seguros del mundo y el número 1 en hospitalidad del Medio Oriente. Que hay gente que ha venido a Qatar como turista y que ha viajado a muchos lugares del mundo muy bonitos y lujosos, pero dicen que esa hospitalidad y esa amabilidad solo la tiene Qatar, y es verdad, porque donde uno vaya lo hace sentir como que uno es el rey y lo atienden divino. Eso yo lo digo por experiencia propia y todos lo sentimos cuando llegamos. Si ustedes han visto los videos anteriores donde les contaba por qué la gente ama tanto Qatar, yo les mostraba que dejaba mi carro abierto y que no pasaba absolutamente nada, y eso sucede cuando hay mucho calor. Mucha gente deja el carro abierto para tener el aire acondicionado prendido. Nos vamos a mercar al supermercado y regresamos y no pasa absolutamente nada. Así de seguro es, o sea, para la muestra un botón. Hay un punto súper bueno, que estamos entre los países árabes que son muy seguros y muy tranquilos, pero sin restricciones extremistas como Arabia Saudí. Voy a empezar por lo que más le afecta a las personas cuando llegan: el clima. El clima alcanza unos 50 grados. Es un calor que jamás se han imaginado porque no es solo calor, hay humedad. Entonces la humedad literal la puedes palpar en las gafas, se siente en todo lado. Pero Qatar tiene infraestructura espectacular y ellos se encargan de que muchos lugares tengan aire acondicionado. Entonces incluso las estaciones de buses, del tram están equipadas y no tienes que aguantar el calor. Siguiente punto, el transporte. Ay, de mis cosas favoritas. Bueno, yo manejo aquí hace 4 años y las carreteras están hechas para que no haya trancón, son súper inmensas. No hay casi tráfico, no hay trancones. La gasolina es muy económica porque ya saben que Qatar exporta. Lo siguiente que tenemos es el Uber. Es muy rápido, llega como en 3 minutos, siempre súper rápido. El metro conecta los lugares más importantes, es súper limpio, ordenado, lujoso. Vale 2 reales el trayecto. Yo creo que es de los más económicos del mundo. Este que ven acá es un tram completamente gratis para conectar lugares que están muy cerca. Siguiente tenemos el vestuario. Yo estoy con jean y esta blusa. Yo no siento restricciones, la verdad, pero quizás porque ya estoy acoplada. Entonces, en los únicos lugares donde hay restricciones son como que acá les dejo la foto de las restricciones. O sea, el código de vestimenta de Qatar es ese que está ahí. Pero eso solamente aplica para bancos, colegios, centro comercial, supermercado. Puede que te vean y no te digan nada, pero puede que te vean y te digan no puedes entrar a hacer tu diligencia, y ha pasado. El alquiler de una casa. Hay estudios en este lugar, que es un sector de los mejores, vale 7.000 reales. Si es un apartamento de 2 habitaciones, 11.000. Estas son casas de qataríes, pero también hacen algo, y es que lo dividen por estudios y los rentan entre 3.000 y 5.000 reales. Son estudios muy pequeños para una sola persona. Esto es algo que no tienen que preocuparse porque la mayoría de trabajos vienen con un paquete y ese paquete incluye la vivienda. Aquí pueden ver el índice de prosperidad según diferentes aspectos. Y aquí les voy a contar anécdotas. Yo recuerdo que estuve muy mal un día del estómago. Llamé a la ambulancia llegó en cuestión de 5 minutos. Me hicieron diferentes tipos de exámenes así súper detallados para identificar qué era lo que tenía.
y no pagué absolutamente nada, el servicio fue súper rápido. Tengo unos amigos que él estaba teniendo un paro en el corazón. La ambulancia llegó en 5 minutos, estuvo hospitalizado 11 días, no lo dejaron salir hasta que le hicieran exámenes nucleares, o sea, todo lo más novedoso que puedan imaginarse. Y al final solamente pagó 400 reales, o sea, estos son como solamente $70. Claro está que este tema de la salud, todas las personas tienen el paquete de la salud, de la vivienda, así que no hay que preocuparse. Pero las personas que de pronto no tienen eso y quieren saber cuánto es el costo, vale 100 reales tener una Health Car y pertenecer al Hamad International Corporation. La vueltica por el supermercado como para que vean y se den cuenta. A mí se me hace muy caro comparado con Colombia, porque allá la comida no es a ese precio tan elevado. Mientras ven los precios, les voy a contar la variedad de comida. Aquí encuentran comida de todo el mundo. Eso es algo muy chévere, muy interesante. Un almuerzo podría costar entre 40 y 80 reales en un restaurante sencillo. Y yo diría que al mes yo me gasto 400 o 500 reales para comer yo sola un mercado para una sola persona. La comida más rica es la exportada, pero es súper costosa. El siguiente punto es la educación. Hay una estructura espectacular que la van a ver acá. Esto es Education City y tiene sede de las mejores universidades del mundo, como estas. Esta es la biblioteca. Es solo una biblioteca, pero parece que fuera un museo, no sé. Es muy bonito. Aquí el aeropuerto, las cosas sencillas parecen algo, no sé, como extravagante y muy bonito. Oigan, a petición de ustedes, les voy a dejar precios de cositas varias, como el gimnasio y el cine. El gimnasio arranca de 600 reales a 1000 reales. Para mí eso es muy costoso en el gimnasio. El cine está normal, vale 50 reales. Acá les voy a dejar la lista de los salarios. Y ustedes me dirán cuando terminen de ver el video y hagan sus conclusiones si esto responde la pregunta del título. ¿Saben qué creo? Una cosa es vivir acá con familia y otra soltero. Entonces sí tengo que decirles que pues hay condiciones muy buenas en Qatar de vivienda, pero que hay un problema que enfrentamos los que son solteros. Y se los voy a decir, pero como en un video más personal, de lo que enfrentamos la gente que está completamente sola, o sea, sin familia, sin esposo. Se los voy a contar, pero eso es así muy íntimo, muy mío. Así que se los voy a contar en otro video, ¿vale? Vean, yo diría que Qatar no es tierra fértil para la naturaleza, no es tierra fértil para que se produzca fruta y verdura, pero con el dinero están siendo muy inteligentes y están haciendo que este lugar sea un lugar muy habitable, muy tecnológico, así lo último en tecnología. Déjenme saber qué más les inquieta sobre Qatar y gracias por estar aquí. Los veo el siguiente viernes.